Hola gente hermosa, bienvenidos a mi canal. Thank you más cinefans, por favor suscribirse al canal y como el vídeo. Porque estamos construyendo una comunidad aquí. Vamos a descubrir nuestro número. Pasemos a nuestras noticias sin esperar mucho. Pero ya sabéis que ahora hay un evento emoji al final de cada vídeo. Mira el vídeo hasta el final y pon en los comentarios, según la pregunta que te hagan al final, qué emoji te piden. Puedes poner tantos emoji como quieras. No te olvides de ver el vídeo hasta el final, vamos. Cuando Mahsine Meravet decidió escribir en su cuenta de Instagram aquel mensaje críptico, quizá no imaginó la tormenta que iba a provocar. Sus palabras, "No os preocupéis por mí, el viento me arrastrará donde quiera", resonaron como un eco interminable entre sus seguidores y detractores. No pasó ni una hora antes de que se desataran especulaciones de todo tipo. Algunos lo leyeron como un adiós velado. Otros como un golpe de efecto para mostrar que no necesita a nadie. La verdad, como casi siempre, queda atrapada entre líneas. Desde que comenzó todo este triángulo de miradas, silencios y reproches, Mahsine se ha convertido en el foco de la atención mediática. Sus publicaciones se analizan como si fuesen profecías. Cada frase, cada imagen, cada hashtag despierta teorías conspirativas. Esta vez, la frase del viento fue suficiente para encender de nuevo el debate. ¿Qué intenta decir Mahsine? ¿Es una forma de declarar que dejará atrás a Cenk Torun y todo lo que implica? Los que conocen de cerca a Mahsine aseguran que tiene una habilidad especial para el juego de palabras. Nunca habla de más, pero tampoco deja nada al azar. Dicen que su silencio pesa tanto como sus palabras. Por eso, ver que se atreve a compartir algo tan abierto fue una sorpresa incluso para quienes la frecuentan a diario. No faltaron quienes la felicitaron por mostrarse libre y quienes la acusaron de buscar atención. El ambiente alrededor de Cenk Torun y Nevin Torun no ayuda a calmar las aguas. Se dice que, tras leer el mensaje de Mahsine, algunos amigos cercanos de Nevin soltaron frases muy duras. Para ellos, Mahsine no hace más que añadir drama a una situación que ya de por sí es insostenible. Nevin, en cambio, optó por no pronunciarse públicamente. Tal vez un silencio calculado sea su forma de dejar claro que no piensa entrar en el juego. Mientras tanto, Cenk sigue atrapado en medio. Ni confirma ni desmiente nada, pero todos saben que lee cada mensaje, cada comentario, cada teoría. Quienes le vieron en el plató aseguran que tiene la mirada perdida, como si buscara respuestas en los focos del set. Sus allegados le aconsejan mantenerse al margen, pero el silencio, dicen, duele más que una declaración. Los seguidores de Mahsine se dividen en bandos. Unos la ven como una heroína que no teme caminar sola. Otros creen que se victimiza para ganar simpatías. Cada comentario se replica, se comparte y se retuerce hasta perder su forma original. Mientras tanto, Mahsine no responde a nadie. Deja que las palabras hagan su trabajo. En los grupos de fans de la serie, el mensaje del viento ya se ha convertido en meme. Hay quien lo interpreta como un anuncio de nuevos proyectos. Otros insinúan que Mahsine se va a otro país. Nada de eso está confirmado, claro. Pero cuando la incertidumbre manda, cada rumor se alimenta como fuego en una noche de tormenta. Los amigos más íntimos de Mahsine intentan bajarla de la nube mediática. Dicen que le aconsejan dejar de publicar mensajes ambiguos. Pero para ella, esa ambigüedad es parte de su escudo. Mientras menos certezas dé, menos podrán herirla. O al menos eso es lo que repite a quienes aún logran escucharla sin filtro. Nevin, en su círculo más privado, intenta recomponer su rutina. Las malas lenguas dicen que ha decidido mantenerse en silencio para no alimentar más la polémica. Aunque por dentro, reconocen sus allegados, le hierve la sangre cada vez que ve el nombre de Mahsine en titulares. Prefiere rodearse de su familia, de viejos amigos y de recuerdos que aún no duelen. Cenk, por su parte, parece un náufrago emocional. Un día sonríe a Mahsine detrás de cámara. Al siguiente, cena con Nevin intentando fingir que todo está bien. Pero todos saben que no hay plato que oculte la tensión. Esos silencios entre bocado y bocado gritan más que cualquier confesión. El plató de rodaje se ha convertido en un campo minado. Los extras murmuran, los técnicos evitan rumores en voz alta, pero las miradas son elocuentes.
Se dice que un par de escenas se retrasaron porque Maasine no estaba de humor para repetir tomas junto a Zeng. Otros aseguran que es Nevin la que presiona para que ciertos encuentros se eviten. Los productores, mientras tanto, observan el juego desde la barrera. Les preocupa que esta trama paralela manche la imagen de la serie. Aunque, paradójicamente, saben que los rumores también son publicidad gratuita. Nadie se atreve a detener a Maasine cuando publica, ni a Zeng cuando evade respuestas. El morbo vende. Quienes estaban en el set cuando Maasine soltó la frase del viento juran que lo hizo tras una conversación tensa con Zeng. Dicen que lo vio alejarse sin despedirse y que su orgullo pesó más que cualquier lágrima. Minutos después, subió la foto con la frase. Las redes hicieron el resto. Algunos seguidores se preguntan si Maasine es tan fuerte como aparenta. Sus ojos a veces delatan un cansancio profundo. Una especie de nostalgia por una paz que, tal vez, ya no volverá. Otros, sin embargo, la aplauden. Ven en ella un ejemplo de alguien que no se arrodilla ante la crítica ni ante los fantasmas del pasado. El equipo de representación de Maasine guarda silencio. Prefieren dejar que la tormenta pase. Pero cada vez que les preguntan, repiten la misma frase. Maasine está centrada en su carrera. Un mantra que suena hueco para quienes saben que el corazón de la actriz late más fuerte de lo que ella muestra. La tensión ha llegado a tal punto que algunos amigos de Nevin se ofrecieron a dar entrevistas. Amenazan con contar su versión de lo que ocurre cuando las cámaras se apagan. Dicen que Nevin no se merece tanto dolor, que su paciencia tiene límite y que Maasine no debería jugar con fuego. Hasta ahora, nadie se ha atrevido a romper el silencio de verdad. Maasine, en su chalet, sigue publicando fotos que alimentan la fantasía de sus seguidores. Flores, paisajes, frases de autoayuda. Todo sirve para crear un halo de misterio. Pero en cada imagen hay un mensaje entre líneas. Ella no piensa ceder, ni disculparse. Zeng, mientras tanto, hace equilibrios imposibles. Cada paso que da puede inclinar la balanza hacia un lado u otro. Algunos dicen que por las noches se queda mirando el teléfono, esperando un mensaje que no llega. O tal vez escribiendo uno que nunca se atreverá a enviar. El viento que arrastra a Maasine también lo sacude a él. Nevin sabe que hay heridas que no se cierran solo con silencio. Ha empezado a moverse, a reorganizar sus prioridades. Hay quienes creen que este triángulo llegará pronto a un punto de quiebre. Otros opinan que, como tantas otras veces, todo seguirá igual. Miradas, rumores y ninguna verdad confirmada. Cada publicación de Maasine se convierte en tendencia. Cada palabra que omite Nevin se vuelve un susurro que recorre los pasillos del set. Y Zeng, atrapado entre dos realidades, sigue sin encontrar la respuesta que todos esperan. Tal vez porque no existe. Mientras tanto, el mensaje sigue ahí, flotando como una hoja en mitad de la tormenta. No os preocupéis por mí, el viento me arrastrará donde quiera. Nadie sabe si es una despedida o una amenaza de regreso. Lo único seguro es que este drama todavía tiene muchas escenas por rodar. Que el emoji de esta noticia sea rosa rosa. Nos vemos en los comentarios.